Bloque de rolar. Cápsula de radio. El entresecas de Zona de Nadie. Sábados al mediodía por Radio KLA. Tenemos bloque de rolar en este Zona de Nadie. Hoy vamos a estar hablando con Gabriel, que es parte de la Asociación de Canabicultores Marplatenses, y le damos la bienvenida. Hola Gaby, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, todo bien, muy contenta de por fin tenerte al aire en este Zona de Nadie. Ayer me cruzo en Instagram, le cuento a la gente, con un flyer que dice Cannabis legal, Mar del Plata, 28 de abril, foro por una nueva política de drogas. Y ahí nomás me empecé a averiguar y me pasaron el contacto con vos, que sos uno de los expositores de esta charla. La próxima te invito al estudio, pero fue como muy sobre la hora y no te quería complicar la tarde. No hay ningún problema, encantado la próxima de ir al estudio. Igual buenísimo porque que le quieras dar difusión al foro por una nueva política de drogas. Sí, muy importante esto que va a pasar el próximo día viernes. Contanos un poquito de qué se trata este foro. Bueno, el próximo viernes vamos a estar desde las 17 horas hasta las 20 horas aproximadamente en Chauvin, ahí en calle San Luis 1849, si no me equivoco. 2849. 28. Sí, 28. 10 cuadras después, un poquito más arriba. 2849, sí, ahí en Chauvin, en lo que se llama el Project Room, una hermosa sala que hemos podido conseguir para realizar esta actividad. Vamos a estar realizando 3 mesas distintas. Una primera mesa que tiene que ver más con el diagnóstico de la situación, o sea, el impacto que ha tenido la prohibición y en particular la ley de drogas sobre las personas usuarias, en el sistema judicial, en la atención primaria de salud mental, que han sido los espacios más vulnerados por la prohibición y por la persecución de las personas usuarias. Posteriormente vamos a tener una segunda mesa, que es ahí en donde participo yo, contando un poco la experiencia de la asociación civil a la que participo, que es la Agrupación Marplatense de Canabicultores, el litigio estratégico que iniciamos en 2019 de un habeas corpus que de alguna manera despenaliza la tenencia de algunas sustancias en Ciudad de Mar del Plata. Si bien se puede ya realizar el secuestro, las personas que tengan hasta ciertas cantidades no tendrían que ser informadas con causa o trasladadas a una comisaría. Un poco la idea es contar cómo fue ese proceso. Bueno, este es un proceso, después, perdón que te interrumpa, pero justamente es un tema que a mí me interesa mucho porque me costaba entender, hasta que me metí un poco más en el tema y me empapé un poco más en el tema, cómo Mar del Plata había sido tan importante en cuanto no solamente a la cantidad de proyectos que han salido, sino también a que ha sentado jurisprudencia en un montón de casos. Gracias a esto de lo que vos estás hablando. Mar del Plata es muy importante, estratégicamente consideramos que por eso se hace el foro acá también, ¿no? Tengamos en cuenta que este foro también se va a estar realizando esta misma semana en la ciudad de Rosario. Bien. Entonces vamos a realizar un foro en Rosario con especialistas como se realiza acá, con una mesa de diagnóstico, una mesa de propuesta, y finalmente como la estrella del evento es Julio Calzada, que es la persona que estuvo al frente de la Junta Nacional de Drogas cuando reguló el cannabis Uruguay. O sea, el primer país que reguló el cannabis legalmente es Uruguay. Julio Calzada es la persona que está al frente de la agencia que lleva adelante esa regulación y que la tenía que defender en un marco político internacional muy distinto al que tenemos hoy, ¿no? Claro. Sí, en el que ya hay muchos más países que tienen... Que han cambiado su manera de ver el cannabis y las drogas en general, pero bueno, más se da con el cannabis. Sí, tengamos en cuenta que en ese momento, cuando Uruguay regula, ni siquiera había leyes medicinales como existen hoy en la mayoría de los países. O sea, muchos países tienen una ley de acceso medicinal o alguna manera de garantizarle el derecho de acceso a la salud a las personas usuarias de cannabis medicinal. Esto que estamos hablando en 2012 en Uruguay no existía, fue el primer país. El segundo país en regularlo, para que nos demos idea, fue Canadá, que fue en 2018, ¿no? Regulaciones integrales, dejando de lado lo que es Estados Unidos, que obviamente no tiene una regulación nacional, pero sí tiene regulaciones parciales
Exactamente, que el primero fue California, allá por la década del 90, ¿no? Con la regulación medicinal, una figura parecida a lo que nosotros hoy tenemos como el ReproCam, pero que funcionaba a nivel estatal. Bueno, Canadá hoy ya también tiene una legislación para el uso recreativo, que eso también es una novedad. Exacto. Y que estaría buenísimo. Claro, estaría buenísimo que eso también se replicara en el resto de los países que ya empezaron a hablar, por lo menos, de cambiarle, ¿no?, la forma de ver esta planta. Sí, exacto. Nosotros desde el Acuerdo por la Regulación Legal, que es de uno de los espacios que está promoviendo este foro y que formamos parte desde la organización de la Agrupa, digamos, viene promoviendo esto y tiene en vista tanto Uruguay por la experiencia cercana, por ser un país latinoamericano como nosotros, la cercanía cultural que tenemos con ellos, y por cómo los argumentos que se han utilizado. Y por otro lado, Canadá, que si bien ha habido algunas diferencias, es el primer país del G7 que reguló el cannabis integralmente, entonces como que da por lo bajo este argumento de que ningún país grande reguló. Bueno, sí, Canadá lo hizo. Y tiene una economía de las más grandes del mundo y lo hizo en todo sentido, no solo medicinalmente, sino para una regulación integral para lo que se entiende como el uso adulto de cannabis. Claro, bueno, estoy acá leyendo un poco lo que vos estabas contando de lo que va a estar sucediendo el próximo viernes 28 de abril. Le recordamos a la gente, esto va a ser en Chauvin, va a ser de 17 a 20 horas. ¿Esto es abierto a todo público? ¿Cualquiera puede ir o hay que ser parte de una asociación? Es abierto a todo público, con entrada libre y gratuita, no hace falta inscripción. Genial. Les recomendamos acercarse un ratito antes, o sea, el espacio es limitado obviamente, pero creemos que vamos a tener una buena convocatoria y que vamos a entrar en el espacio que nos han asignado. Bueno, sabés que a lo largo de las entrevistas que vengo haciendo en este bloque de Rolar, hemos hablado con varios integrantes de la agrupación y con todos hemos llegado más o menos a la misma idea, ¿no? De que siempre copiamos, a veces copiamos lo malo, como el caso de el prohibicionismo, ¿no? Como la mirada de un país, hablando yo en particular de Estados Unidos, por ejemplo, con esta campaña prohibicionista tan fuerte, luego fue lo que se empezó a replicar en el resto del mundo. ¿Qué nos trae este prohibicionismo? Sí, exacto, como vos decís, o sea, la guerra contra las drogas fue una política exterior desarrollada por un gobierno de Estados Unidos. No quiero andar mucho ahí porque es como para estar un rato largo, pero sí, como vos bien decís, o sea, es una política internacional que a la vez se utilizaba como excusa para hacer un intervencionismo sobre ciertos países que a ellos llamaban productores, que casualmente eran los latinoamericanos. Justo. Y que tenían justamente también reservas de agua. Material. Exactamente, esas cosas. Y que tenían gobiernos quizás que no eran afines a la política internacional llevada adelante en ese momento por el gobierno de Nixon, ¿no? Que es quien instaura esta guerra contra las drogas y la exporta al mundo y lleva a sus marines a pelearlas en todos lados, ¿no? Intervención en Afganistán, en Bolivia, en toda Latinoamérica. Tengamos en cuenta que ha sido un poco eso lo que se ha exportado. Lo que nosotros buscamos es empezar a generar la herramienta, justamente un foro por una nueva política de drogas, es decir, dar vuelta de página con la política de drogas que se lleva adelante en Argentina hasta ahora y empezar a pensarlo desde la perspectiva nuestra, ¿no? Desde lo que la situación, el diagnóstico que van a dar estas personas que forman parte de la sociedad civil y que pueden mostrar cuáles han sido las fallas o cuáles han sido las consecuencias, ¿no? Quiénes han sido las víctimas de la guerra contra las drogas, que ha sido una guerra contra las personas que usan drogas finalmente, y que no ha impedido que se mantengan los niveles de consumo, ni que se siga ni que sigan creciendo, ni que siga siendo el narcotráfico algo que ha crecido en algunos aspectos al respecto en el aspecto económico, ¿no? Sobre todo, sí. En ese sentido, lo que se busca quizás no es importar la ley uruguaya o importar la ley
de Canadá, sino pensar las herramientas o los argumentos que han tenido en su momento la experiencia uruguaya o la forma en que Canadá reguló, que reguló a través de una consulta con la sociedad civil, involucrando a quienes son usuarios, productores, familias de personas con consumo problemático. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, generar un proyecto que sea propio de la sociedad y no que venga de X partido o X legislador que propone hacerlo de tal o cual manera. Claro, porque además la forma en la que consumimos cualquier cosa, ¿no? Habla de cada sociedad particularmente, no es lo mismo lo que pasa acá o lo que se consume o las cantidades o las personas que tienen acceso a qué tipo de drogas acá que en Europa, por ejemplo. Entonces no se puede importar una forma de legislar si ni siquiera conocemos los consumos de las personas que viven en nuestro territorio y qué es lo problemático y qué no es problemático. Exacto, y que el enfoque que ha habido hasta ahora ha sido totalmente erróneo, ¿no? O sea, imponer un sistema penal en relación a esto, perseguir a las personas que usan drogas con la policía, a diferencia de acompañarlas desde el sistema de salud, claro. Obviamente genera consecuencias de las más nefastas. O sea, hay un montón de casos de personas usuarias que han fallecido o han terminado en comisarías, como en Esteban Echeverría, que se prendió fuego una comisaría y que murió una persona que estaba ahí por un delito que la Suprema Corte de Justicia considera que prácticamente no tiene víctima. O sea, el consumo personal no afecta, o sea, no hay una afectación de la salud pública por lo que yo haga en mi intimidad, ¿no? Consumiendo cannabis en particular. Claro. Sí, totalmente. Entonces, en ese sentido ha sido muy desproporcionado, se ha generado mucho más daño, en nombre de un daño que se quería evitar, se ha generado mayor daño, se han generado pérdidas de vida, pérdidas económicas, y en ese sentido es empezar a probar caminos alternativos a la prohibición. Nosotros consideramos que uno de esos caminos alternativos es una perspectiva de derechos humanos, ¿sí? Que aborde integralmente, ¿no?, en el sentido de los derechos, y después finalmente una perspectiva de reducción y de riesgo de daño, o sea, es decir, no juzgar a la persona que decida utilizar algo, sino acompañarla con información y desde el sistema de salud. Totalmente. Bueno, esta nueva ley de drogas plantea una nueva perspectiva para todas las drogas que se están consumiendo en este momento en el país, o se centra más que nada en el cannabis. Nosotros somos el acuerdo por la regulación legal del cannabis, ¿sí? Bien. O sea, nuestra propuesta en particular busca generar un proyecto de ley que regule el mercado del cannabis para uso adulto, ¿sí? Sí. Hay que tener algo muy importante en cuenta cuando se habla de regulación. Hay algunas cuestiones que no estamos hablando ni de entre la liberalización de una sustancia, o sea, la venta libre, sin controles, que cualquiera pueda acceder independientemente de la edad, sí. Y por otra, en el otro extremo, la prohibición absoluta. Nosotros creemos que entre medio de esos existe algo que es una regulación legal, legal que comprenda ciertas reglas, ciertos motivos, es decir, a cómo se va a transportar, cómo se va a producir, a quién le voy a poder vender, en dónde lo voy a poder vender, que es algo mucho más coherente que liberalizarlo o prohibirlo absolutamente. Claro, ni un extremo ni el otro. Y respecto a lo que es la ley de drogas, existe una cuestión de derechos, de que mientras la 23737 penalice el uso de cualquier sustancia, se está vulnerando el derecho de las personas, y esto ya lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Falló Arriola, falló Basterrica, que ya tiene casi 40 años. Muchos años. En ese sentido ha ratificado que no hay un delito ahí, que es inconstitucional penal las conductas asociadas al consumo personal, ¿sí? Sí. En ese sentido, eso sí habla de todas las drogas, porque el enfoque ha sido incorrecto, y no lo debemos enfocar desde esa ley penal, sino, como te decía anteriormente, desde una mirada de reducción de riesgos y daños, y que esté vinculada al ámbito de la salud y no al ámbito de la penalización, ¿sí? Claro, totalmente. Exactamente. Entonces, de alguna manera la propuesta es
generar un proyecto de ley, una regulación del cannabis en particular, pero sí en avanzar por otra parte en la derogación y la despenalización, dando de baja este artículo de la ley de drogas actual, en principio. ¿Sí? Son como dos caminos, pero que tienen que ver con la política de drogas. Después, dentro de la política de drogas, podemos hablar de distintos mecanismos para cada sustancia, que obviamente lo merecen, porque cada sustancia es distinta, los usuarios son distintos, los efectos son distintos, los modos de producción son distintos, entonces merecen ir pensándolos de distinta manera, pero a nivel de derechos se debería avanzar una despenalización. Claro, porque a veces parece como que uno habla de la ley de drogas y es algo tan amplio y es tan preocupante, ¿no? Como vos decís, este mal uso de la ley, ¿no? O esta mala concepción de la ley, mejor dicho, que uno dice, bueno, es tan grande, pero no podés despenalizar todo porque entonces directamente no se hace nada. Y no es así, es por lo menos empezar a pensarlo desde otro lugar que no sea el de criminalizar al usuario y sí acompañarlo. Ya eso es un montonazo. De base es un montonazo. Y en principio ha sido una de las trampas de la misma prohibición, del abstencionismo, ¿no? De decir, bueno, hay una gran cosa que son las drogas, que le hacen mal a la sociedad y que en realidad las personas que somos usuarias hemos ido desarmando ese relato, esa construcción y viendo que en realidad lo que tenemos que hacer en vez de meterle una sábana arriba que lo tape y diga acá están las drogas, prohíbo decir, todo, no, bueno, ver qué es cada una de las cosas, cómo funcionan, informar a la gente e intervenir desde la ciencia y desde la salud, que es la que realmente nos puede dar las herramientas como para que la persona haga un uso libre y realmente informado. Totalmente. Bueno, yo no sé si lo he hecho ya en otra de las columnas, pero seguramente vos ya la viste, pero le voy a recomendar a nuestros oyentes que vean una película que la van a encontrar en YouTube, es muy dinámica, muy interesante, que se llama Grass, que habla justamente de este tema de cómo con los años se fue cambiando el discurso prohibicionista, sobre todo sobre el uso de la marihuana y todas las campañas publicitarias que se hicieron al respecto. Y cómo copiamos también las excusas que nos daban para que esta sustancia en particular, la marihuana, no sea consumida. ¿La viste, Grass? Sí, es excelente. Es buenísima. Aquí, lo que tiene Grass justamente que es previa a la regulación uruguaya. Capaz que hay alguna en Netflix ahora un poco más nueva. Que cuenta alguna de las experiencias. O sea, porque desde Grass hasta ahora... o sea, si bien Grass es excelente a nivel filmación y lo que cuenta, me gusta, y como vos bien decís, y en la historia hay ahora hay un montón de cosas más nuevas que quizás hablen y empiecen a mostrar esta vuelta de página donde el cannabis ha dejado de ser una sustancia demonizada, como bien muestra Grass en muchos sentidos, y empieza a ser una commodity de alguna manera porque tiene un valor de venta, de cambio, o sea, hay un mercado internacional de esto, y empieza a haber algunos países que empiezan a andar caminos alternativos a la prohibición. Súper recomendable, creo. Súper recomendable. A mí lo que me gusta de esa película en particular es cómo se ve el aparato propagandístico en su expresión. Porque uno lo puede entender desde muchos lugares y entendemos lo que significa la propaganda, pero como lo vemos en Grass, te muestra eso, ¿no? Cómo se produce ideología para que algo se haga o no se haga. Es muy flashero y te abre un poco los ojos a cómo funciona el sistema en general. Eso me gustó mucho. Bueno, la recomendamos desde acá. Hay cosas más nuevas, súper recomendada. Pero es una gran película. Sobre todo para atrás, sobre todo de dónde viene el origen de la prohibición, lo que hablábamos al principio, ¿no? Claro, ¿por qué se prohíbe? La guerra contra las drogas, cuáles son los mecanismos que tiene el Estado, o sea, todo lo que es la DEA es producto de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos y cómo ese aparato burocrático de persecución de personas que estaba a disposición de eso en ese momento, después se queda sin esa persecución y empieza a perseguir a los usuarios de drogas, cómo se ensañan en algunos aspectos con culturas mexicanas, y eso queda súper claro en la película, y también la trampa de la prohibición, como a medida que se iban desarmando los argumentos, creaban nuevos, van corriendo como la zanahoria hacia otro lugar, es cierto.
Sí, primero porque causa locura, después porque es, no sé, te quema neuronas, después porque todas cosas inventadas sin ningún tipo de argumento científico. Sí, porque justamente la prohibición te impide saber, te impide estudiar. Es que es absolutamente, o sea, es así, o sea, la oscuridad sobre las cosas no nos permite observarlas ni verlas y cuando empezamos a arrojar luz, que de alguna manera la luz es pensarlas, verlas, intervenir desde la ciencia, empezamos a darnos cuenta realmente cómo intervienen en nuestra realidad y que quizás no, o sea, que son sustancias que tienen consecuencias el uso de esas sustancias, obviamente, pero que el miedo y la confusión no aportan claridad al momento de que las personas hagan una elección. Totalmente. Bueno, repetimos, 28 de abril de 5 de la tarde a 8 de la noche en Chauvin, en el Project Room, en San Luis 2849, va a estar este maravilloso foro por una nueva política de drogas, cannabis legal. Como te contaba hace un rato Gaby, hay varias mesas. La presentación va a estar a cargo de Emilio Ruchansky y Melissa Yunes en esta primera mesa, ¿no? Las consecuencias del prohibicionismo, la que estábamos hablando recién, el sistema penal y la atención a la salud. Van a estar Agustina Ponce del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Juan Tapia del Juzgado de Garantías número 4, Soledad Elizalde del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial de El Martillo. A las 18 horas, la segunda mesa, Política de Drogas desde un enfoque de derechos. Van a estar participando Sebastián Holk, Dirección de Prevención y Promoción de Salud Mental, Silvana Colman de Conciencia Cannabis. Silvana Colman es la cabeza, estuvimos hablando la semana pasada, no la anterior, con el cultivador de la universidad, no sé si se acuerdan los oyentes. Bueno, Silvana es la que está a cargo de ese proyecto de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y Gabriel, con quien estamos hablando, de la agrupación marplatense de cannabicultores. A las 19, la experiencia de la regulación en Uruguay. María Clara Berrenechea va a estar entrevistando a Julio Calzada, exsecretario de la Junta Nacional de Drogas. ¡Qué interesante! Gracias por organizar esto y por ser parte de toda esta data. Sí, súper interesante la actividad. También recordar que, aparte del espacio de regulación legal, lo organiza esto la FES, una asociación alemana que está compartiendo con nosotros la organización de este evento. Sí. Y nada, agradecer el espacio Chauvin por el espacio que nos brindan para poder realizar esta actividad, y esperamos a toda la comunidad que se acerque. Que tengan en cuenta que esta actividad no es particularmente para personas que estén convencidas, sino que al contrario, que es una actividad realizada, o sea, que las personas que vienen son especialistas en cada una de sus áreas, y que la idea es que se acerquen personas que tengan dudas acerca de por qué hay que regular el cannabis. O sea, que si hay personas que están escuchando ahora en este momento el programa y tienen dudas y dicen, che, me parece que no sé si estoy de acuerdo con despenalizar todas las sustancias, capaz que sí regular el cannabis, que puedan ir a esta actividad, conocer la experiencia uruguaya y conocer el diagnóstico de los especialistas y las pequeñas cositas que se han ido hecho que han tenido un resultado positivo. Destacar que también la persona que viene del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires va a hablar particularmente sobre esta ley reciente que tenemos en provincia, que es una medida muy clara en el sentido de la reducción de riesgos y daños de acceso de agua en boliches y fiestas. Sí, fue noticia hace unas semanas. Exactamente, y nos parece importante y una oportunidad también de conocer respecto a esto y informar a la comunidad y empezar a hacernos cargo nosotros, ¿no?, de las cuestiones, o sea, de que si tenemos cuestiones que resolver en relación a las drogas, que no estamos convencidos de dónde está actualmente la legislación, empezar a hacernos desde la sociedad civil protagonistas desde el cambio de esa ley en un sentido de que aporte realmente más y mejores derechos. Excelente, Gabriel, muchísimas gracias por este rato que te has tomado. ¿Hay algo que quieras decir que yo no te haya preguntado, que me haya olvidado? No, nada, recordar que el 6 de mayo, después de este 28, el 6 de mayo, nos vamos a estar encontrando en Plaza San Martín a partir del mediodía para marchar a las 4 de la tarde por una regulación integral del cannabis y por aquellas cuestiones que todavía faltan avanzar en lo que ya está, ¿no? Como por ejemplo
en lo que es la ley de cannabis medicinal, la posibilidad de las ONGs de inscribir, la reglamentación del uso industrial, el acceso a dispositivos medicinales de salud de provincia, en los hospitales públicos, digamos, que la gente pueda acceder a cannabis sin tener que comprarlo y que se pueda inscribir a un hospital ReproCan, ¿no? Sí. Sin tener que pagar una consulta privada. Excelente, excelente. Bueno, recordamos también que la agrupación marplatense de cannabicultores se reúne los días viernes en la asociación. ¿Dónde queda? Pasame la dire que no me la acuerdo bien. Justo este viernes vamos a estar porque tenemos esta actividad, pero si no todos los viernes nos encuentran desde las 19 horas con el día que es de uso adulto para compartir un rato, un poco de información, disfrutar también un poco de lo del producto del trabajo de los cultivadores y cultivadores. Y después, por otra parte, también estamos los días miércoles desde las 16 horas, de 16 a 18, para aquellas personas que necesiten un acceso a cannabis medicinal, y los días jueves con un dispositivo médico de acompañamiento a las personas que ya hacen uso de cannabis medicinal. Estamos en Italia y Chacabuco y nos pueden encontrar en Instagram como AMCMDQ, las iniciales, digamos. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Te cuento que Radio KLA va a tener una participación en la marcha del día 6. Buenísimo, claro, porque en este horario vamos a estar ahí en la plaza ya. Vamos a estar en la plaza. Ahora te voy a contar por mensajito, pero estuve hablando con tu amigo el cocinero Buenísimo. Canábico. Así que me vas a tener ahí. Buenísimo encontrarte ahí y que KLA se comprometa también con la actividad. Por supuesto. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por este ratito que te has tomado. Muy interesante la charla y ahí estaremos el viernes. Un abrazo grande. Bueno, ahí pasaba Gabriel, parte de la agrupación marplatense de cannabicultores. Bloque de rolar. Cápsula de radio. El entresecas de Zona de Nadie. Sábados al mediodía por Radio KLA.